¿Cómo están, amigos? Nuevamente aquí en este espacio de conversación, este espacio de entrevista, este espacio de diálogo con autores regionales donde conversamos de los libros, de la lectura, de la aventura de escribir, de la aventura también que es leer, de conocer lo que son estos autores regionales, lo que son las obras, lo que es la entrega tan maravillosa que hacemos aquellos que estamos en este mundo de la literatura por usted, porque queremos que usted lea, porque queremos que la gente lea. Porque toda persona que lee es una persona mejor. Aquí de nuestro podcast, un capítulo más de Entre Páginas. Vamos a conversar con una autora también que está aquí en la región haciendo parte de este tema. En un segundo más, porque volvemos en un minuto en este espacio para usted. Espérenos, por favor. Y ya estamos de regreso en Entre Páginas, este espacio que lo llevamos hasta su casa gracias al Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio a través del Fondo del Libro de la Lectura, que nos apoyó con el dinero para poder hacer este espacio durante todo el año. Hemos grabado una cantidad de podcasts ya se me olvida inclusive los autores ¿cómo se llama? Que hemos podido entrevistar. Pero no importa, estamos aquí nuevamente y esperamos seguir por largo tiempo más compartiendo con ustedes. Es hora de la poesía, ¿ya? Es hora de irnos, por favor, en este espacio que a mí me gusta mucho. En el fondo yo soy un aprendiz de poeta hace mucho tiempo, entonces como aprendiz de poeta me gusta hablar de la poesía. Y estamos aquí con una autora que, si bien es cierto, ella es autóctona de Santiago, pero radicada acá en Antofagasta, es geógrafa, ¿ya? Y se ha dedicado a la poesía a través de la publicación de un par de libros que ella tiene, en especial este que es de la editorial ¿cómo se llama? Ediciones La Otra Poesía, de Daniela y la gente del Círculo de Arte Manuel Durán Díaz, a la que le envío un afectuoso saludo. Estamos aquí con Viviana Salas Guerra. Viviana, primero que todo, bienvenida aquí a Entre Páginas. Gracias por compartir con nosotros este espacio, ¿ya? Un espacio en el cual tratamos de rescatar un poco el tema de los autores locales. Este espacio, como siempre, nosotros primero hablamos de la persona y después vamos hablando un poco del tema. Así que, Viviana, bienvenida, ¿cómo estás tú? ¿Qué ha sido de ti? Muchas gracias por la invitación. Muy lindo estar acá y siempre difundiendo el mundo de los libros, que me encanta, que es todo un alimento, así que para el alma, así que totalmente. Se agradece. Y yo bien, aquí volviendo a la normalidad. ¿Qué haces en tu vida común y corriente aparte de escribir, Viviana? Se levanta a las 6 de la mañana, a las 7, a las 8, a las 9, ya decir, mamá, ya no estar diciendo lo que no. Pero, ¿qué hace desde que se levanta hasta que se acuesta, Viviana Sal? Aparte de pensar en la literatura y tratar de escribir. Bueno, soy mamá, así que tengo una adolescente, así que me levanto días normales a las 6 para empezar el cotidiano de lo que es mandar al colegio, ir al trabajo, todo lo que implica. Una adolescente, ¿qué edad tiene? 15. Va a cumplir 16 ya. Yo tengo una de 13 que va a cumplir 14 ya. Son edades ya. Antes yo era el papá, era el superhéroe ya. Así, papá era papá, arriba, para abajo, papá. Creo que ya no. Creo que evolucionó. No sé si evolucionó o involucionó. Sí, pero hay una etapa como a los 13 en que como que les dan un distanciamiento con los papás, después como que retoman. Así esperemos que después retome. Se ha hecho mucha inversión en esa niña como para que lo olvide tan fácilmente, ¿ya? No. ¿Tú dónde trabajas, Viviana? Yo soy funcionaria pública. Perfecto. Funcionaria. Trabajo y me dedico a la geografía, soy geógrafa de profesión. Trabajo como analista territorial, así que... ¿Estás trabajando acá en algún servicio? Sí, en un servicio. Acá... ¿Cuál de todos los servicios se puede saber? Ya, trabajo en Carabineros. No, está bien. Sí. Lo que pasa es que la gente del mundo de las artes como que se asusta cuando... No, es una tontera. Sí. Yo he conocido cómo se llama Carabineros, gente la pedí que escribe maravilloso, sí, ¿no? Como que se asusta, así como que... De hecho, una vez hicimos varias giras con Calaucán, que entre sus representantes había un carabinero y tocaba... No, yo no tengo prejuicio con eso. Si el arte en general, el talento, el arte, la cultura es lo más democráticamente establecido en todos lados. No tiene segmento de edad, no tiene segmento de rubro, no tiene segmento socioeconómico. Puede ser un tipo muy adinerado, un gran talentoso, como una persona muy vulnerable también lo puede ser.
Ya es algo totalmente democrático y no tiene por qué. Porque básicamente esa segmentación se hace... más bien responde a un tema político, un prejuicio político. Sí, si bien es cierto, yo siempre he dicho, soy una persona de izquierda y creo que no tener ese tipo de prejuicios hace bastante tiempo. Yo también soy una persona de izquierda. Lo que más sorprende a las personas, los que conocen mi escrito también lo saben, pero... Y está bien, si en el fondo no tiene por qué ser un prejuicio, ¿cómo se llama? A ver, para la gente de izquierda, hablar de la Fuerza Armada y Carabineros durante muchos años y décadas era un tema que se omitía. Sí. Hablar de la seguridad, de poner mano dura y ese tipo de cosas era una cosa que uno le... Porque en general el recuerdo de la dictadura no es menor, ¿ya? Entonces ahí está muy asociado a eso. Hay una época que no tiene nada que ver con la lógica republicana que reina hoy día, ¿ya? Y en general, más allá del momento que tuvo el estallido social, que también hubo un distanciamiento muy fuerte con Carabineros y con la Fuerza Armada, yo creo que son parte de la sociedad absolutamente, no tienen por qué distanciarse en ese tema. Así que no hay ningún problema en que trabajes en Carabineros, aquí no tiene ningún tipo de prejuicio, ¿ya? Muy por el contrario, fantástico que seas así, ¿ya? Sí. Y trabajas como geógrafa. Claro, estudié geografía en Valparaíso y ahí está como el corazón dividido, porque yo no me siento solamente escritora, soy geógrafa y además escritora, y mi visión en mi escritura está muy plasmada en el territorio. Sí, me imaginaba ya. Yo alguna vez yo cuando chico, para que ustedes sepan, yo quería ser profesor de historia y geografía, pero no por la historia, sino por la geografía, que me gusta. Cuando chico, digo 6, 7, 8, me gustaba muy, me sabía toda la altura, los montes, los volcanes más altos de Chile, las planicies. No sé por qué me dio por esas cosas. No estudié después porque en mi época, que es mucho anterior a la suya, por supuesto, ya entré a la universidad del año 88, cuando probablemente usted no nacía, ¿ya? Yo entré el año 88 a la universidad. En aquella época los profesores eran muy vulnerables, ganaban una miseria. Sí. Y yo al año después, más encima entré al pedagógico el año 88, ¿ya? En el año 88, más encima, era poco lo que se puede estudiar, paro, protesta y todo, igual yo participaba, pero ganaba muy poco y yo dije, no quiero seguir dando poco. Y después no sé cómo llegué a la ingeniería, pero bueno, son cosas que de repente la vida no... Sí, pues, y además que ahí antiguamente la geografía se impartía paralelo a la historia, pues, o sea, no era un ramo aparte, y después se separó, o sea, se juntó con la historia y ya después casi se ha sacado. Sí, porque los profesores de hecho de geografía te enseñaban nada, un par de cosas muy puntuales. ¿Cómo llegaste a Antofagasta? ¿Cómo fue tu aventura? ¿Fue una aventura por amor, una aventura laboral, una aventura por cualquier... ¿Cómo fue tu aventura de desembarcar acá en estas tierras? Mira, tiene que ver con esa idea también que tienen muchos los escritores de la búsqueda del cuarto propio, de la que hablan. Porque yo no vengo de una familia adinerada para nada, encima mamá soltera. Entonces yo vivía en Santiago, soy de Santiago, y me dedicaba a trabajar en proyectos de geografía, así, pero era muy inestable y ya en un momento tenía así como un colapso, necesitaba estabilidad en mi vida. Y apareció esta oferta de trabajo que yo le agradezco porque ha sido muy generosa conmigo, en el sentido que me ha permitido, cuando yo me vine a trabajar acá en Antofagasta, que es el único trabajo que he tenido desde que llegué, me permitió estar con mi hija, que se vino conmigo a los 6 años, o sea, ella se siente antofagastina acá, se ha criado acá, y me ha permitido también tener esa estabilidad para tener tiempo para hacer otras cosas, porque es re fácil hablar del cuarto propio y del tiempo para escribir, pero si no tenéis plata y no se puede. Hay cosas que son de repente demasiado ideales y que no necesariamente son... Sí, efectivamente. Aunque en general en la poesía, lo que yo siempre he dicho, por lo menos en mi caso, cuando uno está feliz de la vida, no surge nada. No podía escribir una hoja en blanco, no sabéis de qué cresta escribir, porque no tenía ningún sentimiento fuerte. La alegría no es algo, cuando uno escribiera un poema, alegría, pero no podía escribir un poema. Cuando uno está con desamor, tristeza y todo, ahí escribí un poemario de 500 páginas. Entonces, entiendo también cuando uno está con otro tipo de necesidades, de verdad el tema creativo cuesta mucho proliferarlo. A mí me pasó, especialmente en la FILSIC, tuve un apagón creativo como de 5 o 6 años, que tenía que echar a andar este tema y estaba todo el tema preocupado. Por eso era muy difícil sentarme a escribir sin que otras ideas me vinieran a la cabeza. Así que comprendo muy bien lo que estás haciendo. Hoy día estás bien, estás tranquila, estás viviendo... me siento eso, así como en esa tranquilidad creativa. Pero sí, pasa mucho eso también que dices, que cuando uno está como muy bien, como que te viene ese bloqueo
es horrible. Y es súper un poco hasta medio... Siento que es hasta narcisista de parte de nosotros como escritores, pero es como necesitamos tener cosas que nos generen... La poesía es un tema absolutamente de sensibilidad, un tema de contar una historia, de contar un estado, de contar algo. Y si no tienes nada que contar, la verdad es que... por eso es que normalmente, bueno, hay veces en mi vida que también he estado bien y he derivado mucho el tema social, como siempre. Y ahí he obtenido un poco más de lo que uno requiere. Pero en general, sí, es verdad, pasa eso. Ya, y, pasa, y no solo a ti y a mí, sino que en general grandes poetas. Cisnero me lo dijo alguna vez, gran Cisnero, que en paz descanse, el último lugar que vino fue acá. Que no escribía nada cuando estaba feliz. Que por eso se dedica a vivir y todo para tener aventuras que contar. Entonces es parte de la vida. Entonces tú estás bien, estás trabajando, estás estable acá y ya te vas a radicar acá en Antofagasta o piensas volver, porque en general santiaguino siempre piensa en volver a Santiago, más tarde que nunca, ¿ya? Porque hay muchas cosas. Santiago tiene de todo, por cierto, ¿ya? Por cierto, tiene de todo lo que falta acá, sí, medicina, entretención, todo lo que viene, sí, pero la calidad de vida es distinta. No, totalmente. Yo al principio, como no me vine por un tema así, me vine por trabajo, entonces al principio, claro, era todo el rato pensar en irse. Pero cuando estás todo el rato con la cabeza en otro lado, no haces vida, pues. Y cuando ya logré aterrizarme acá, encontré, yo creo que esa paz, esa felicidad. ¿Ya te compraste algún mueble aquí? Sí, mucho. Ya. No, sí, porque yo tengo esa planta. Ese es el primer tema a los que se vienen. Entonces vienen para acá, nunca desempacan totalmente la maleta y nunca compran un mueble, porque desempacar totalmente la maleta y comprar algún tipo de mueble implica ya permanencia. Entonces están con esa idea hasta que ya compran un mueble y chao, después se compran casa y todo, ya no hay nada que hacer. Yo tengo de todo acá y le tengo mucho cariño a Antofagasta. No sé qué me traerá la vida a futuro, pero no sé si volvería a Santiago al menos. No, ya como que ese ritmo tan acelerado no... A mí lo que me molesta en general de Santiago, más allá del ritmo acelerado, que también en cierto modo se ve aquí en algunas cosas, son las distancias. O sea, para hacer un trámite, un trámite o dos trámites podía hacer durante el día, no podía hacer nada más. Sí. ¿Ya? Una lata, aquí podías de repente hacer 4, o sea, pero podías hacer mucho más que estáis cerca. Pero de repente tú ibas a Santiago, no sé, ir al registro civil de un lado, y a lo mejor ir al banco, ir a otro lado, ir a otro lado o a otro costado de la ciudad. Y la movilización y todo el tema y los tiempos de traslado, allá los tiempos de traslado son parte importante del día a día. Claro, porque nos movemos de comuna en comuna, en cambio acá seguimos siendo una sola comuna, a lo más si vamos a Mejillones, pero... No, aquí sigue siendo que si yo por lo menos tengo la suerte de vivir ahí frente al Libre en calle Centeno, y voy a dejar a mi hija que entra a las 8, a las 8, ¿cómo se llama? Al colegio, un cuarto para las 8 parto a dejarla. Fantástico, y llego 5 para las 8, o sea, máximo, ¿ya? Y no sé, para irme de aquí a la casa 5 minutos más, entonces no, impagable, esa cosa es impagable. ¿ya? No, sí, es maravilloso el hecho de poder moverte. Yo a pesar igual vivo en la zona norte, entonces igual es un pique. No, la zona norte, he fijado ahora, ¿ya? Ahora hace mucho tiempo, el taco en la mañana y el taco en la tarde. Sí. ¿Ya? Taco es una palabra muy chilena, yo le he dicho en otro lado, taco no tiene ni idea que se ve congestión. Congestión vehicular, tráfico. Congestión vehicular, tráfico, que una vez estaba en México, no sé, en Guadalajara, que hay una cuestión enfermante los tacos. Entonces le digo al chofer, oiga, ¿qué era pasar el taco? No, si ya lo pasamos. Pero estamos al taco, ¿no? ¿Me está hablando de taco para comer? No. Claro, le decís tacos mexicanos. Sí, no, la congestión, ¿no? Que queda como una hora. Sí, se confundió un poco con un güey muy antofagastino de repente o sus cosas. Pero el tema sí, en el lado norte en general, ¿ya? En la mañana o hay que partir muy temprano para poder llegar un poco más tarde o bancarte la hora que te demoráis, porque te demoráis como 40 minutos de allá para acá. Pero aún así... no me molesta, o sea, es como... De hecho me gusta vivir en la zona norte. Muchos me dicen, ay, vivís tan lejos. Sí, tu idea vive. Pero me gusta que es tranquilo, que tiene más áreas verdes. Más de las mitad de la ciudad probablemente por esos sectores. Sí, me gusta mucho. Y cada vez le invierten más en cosas, así que... Está muy bonito, sí. Tiene mall, tiene de todo, tiene paseo, todo, no hay nada que hacer, está muy bonito. Ok, perfecto. Entonces ya recorrimos pequeña parte de tu vida, ¿cómo se llama? Antes que entremos a recitar poesía de tu obra, ¿cómo llegaste a la poesía? ¿O por qué llegaste a la poesía?
Bueno, yo además escribo, no solo escribo poesía, ¿Ya? escribo cuentos también. Eso no lo he visto. Vamos a revisar el tema de los cuentos. Si te recibiste este libro, Viviana, pero no he visto el libro de cuentos. ¿Lo hiciste también con esta editorial o lo hiciste aparte? No, el libro de cuentos lo hice con la editorial Naturaleza Inarrumen. Es un cuento de... ¿Cómo se llama la editorial? Naturaleza Inarrumen, es de la Quinta Región. Lo hice antes de llegar acá. Y bueno, a la poesía llegué acá en Antofa. Acá en el Círculo Manuel Durandía te integraste. Claro, lo que pasa es que yo siempre escribí relatos, todo, porque pasa mucho eso de que uno siente que otros pueden escribir poesía, no uno. Como que me pasaba eso, era como, no, sí, pero para ser poeta tenés que ser como tener el don, no sé. Pero era como un prejuicio y claro, me pasó eso que dices tú, de que como que tuve un momento en donde tuve una crisis así del corazón y de todo eso y mal, y tenía tantas cosas en mí que necesitaba y empecé a escribir y después tuve la suerte de llegar al Círculo Literario Manuel Durán, que fue un espacio muy cálido para mí. ¿Quién te invitó ahí? ¿La Ida, la Tania? ¿Quién? Hicieron, me acuerdo, unos talleres abiertos y ahí llegué y me sentí en casa. Me pasó eso, que me sentí más que con las personas en sí, porque todas son un amor y todo, pero fue con el hecho de que me identifiqué en los escritos, en que no necesitaba seguir una estructura tan de relato, y yo dije, me gusta y quiero seguir haciéndolo. No sé si tengo talento, pero me gusta, y de ahí empecé con eso. Pero es buena forma de llegar. A través de los talleres siempre uno va aprendiendo, que en el fondo los talleres son para eso, para ir perfeccionando, para ir perdiendo el miedo escénico a leer. Que yo conozco mucha gente que escribe bien, pero no sale de él mismo, ya no sale de sí mismo, de las cosas que ha escrito, aunque no le he dicho que este tema está bastante bueno, pero no, de repente hay un cierto pudor quizás a mostrarse uno mismo. Ya que en el fondo cuando uno escribe después de un gran proceso, de haber pasado un gran proceso duro, de repente encuentra que se puede sentir vulnerable y que el resto de la gente lo lea, lo escuche y lo sienta. ¿Ya? O sea, lo que encuentro que es una tontera, pero pero es eso, es un proceso de vulnerabilidad, porque es mostrar todo, es mostrar tu pensamiento, tu ideología. Lo estoy mostrando a través del arte, te estoy mostrando, no sé, lo escribáis bueno, antes yo decía Facebook, que creo que ya está para los adultos, pero hay que escribirlo en Instagram. En Instagram. De Instagram ya no es distinto a escribirlo en poesía. ¿Ya? Poesía uno mismo puede decir, no, pero ¿por qué tienes que pensar que es algo personal? La poesía se traslada, se traspasa, aunque sea mentira, pero uno puede decir que no haya vivido ese tema. Llegaste entonces, por eso llegaste a través del taller. ¿Te has sentido bien con ese tema? ¿Te has sentido bien con el Círculo Manuel Durandía? Sí, son grandes amigos míos. En todo caso. Sí. Ha sido un aprendizaje. O sea, lo que me gusta mucho del Círculo y que ha sido muy bonito los años en que he estado, de que son personas muy diversas. Somos todas muy, muy diversas, pero de que nos une este amor por la poesía y puedes tener diferencia o no, pero al final, al momento de escribir o de recitar, hay un respeto. Y eso es muy bonito. Y el aprender, o sea, el ver experiencia de personas. Sí, eso es verdad. A través del Círculo Manuel Durandía, ¿tú sabes quién es el pelado Durandía al final? ¿Le aprendió sobre el tema de Manuel Durandía? El escritor, sí. Tremendo personaje. Sí. Vamos a ir a una pausa, ahora que están indicando, y después vamos a regresar, pero vamos a hablar ya un poquitito de poesía, ya de la poesía tuya, de la poesía en general. Vamos a escucharte recitar algunos poemas y vamos a hablar un poquitito de este tema. Así que esperen un segundito, volvemos al tiro a Entre Páginas, conversando aquí con Viviana sobre su poesía. Esperen un minuto, por favor. Pero hay como 50 comerciales que tienen que pasar. Está bien. 50 comerciales, está Falabella, Home Center, están todos esos grandes. Y tengo un montón de lista de espera. Entonces, vamos después a leer un par de poemas. ¿Ya, Viviana? Sí. Aquí, en este libro en específico, más que poemas, hay microrelatos. Sí, hay microrelatos. Sí, me fijé. Perdón, me había confundido con otro. Hay microrelatos. Sí. Yo escribí alguna vez, la Pía Barro estuvo con usted en este taller, ¿o no? Yo no he
hecho talleres con la Pía, la conozco sí, pero no he hecho talleres con ella, pero es una seca la Pía. No, la Pía es gran amiga mía. La Pía ha publicado libros, como sabes, 100 relatos contra el machismo. Y una vez escribió uno, me incluyó dentro de su antología con grandes escritores nacionales, un micro relato de machismo. No micromachismo, machismo. Volvemos ya. Y ya estamos de vuelta después de este pequeño comercial para que usted sepa lo que es el Café Literario Filsic. Estamos en 21 de mayo 65, donde combinamos todo lo que es los libros, la literatura, con el café y también con la pastelería y con lo que usted quiera comer. Estamos vendiendo unos completos. Alguien me dijo ahí, pero ¿cómo es un café literario vende completos? Porque los completos talquinos son exquisitos y la gente lo pide, igual que el mote con huesillo. No tengo ningún problema en que un café literario venda eso. Vaya a visitarnos, Café Literario Filsic, 21 de mayo 652, entre Mate Condel, de lunes a sábado de 10 a 20 horas. Lo vamos a recibir muy bien y con unos precios en los libros que ni se imagina. Estamos de vuelta, después de ese auto comercial que acabo de hacer, estamos de vuelta, ¿cómo se llama?, con el programa Entre Páginas, acá, gracias al apoyo del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, a través del Fondo del Libro de la Lectura, que con ellos hemos podido llegar acá a ustedes, a este espacio, a poder difundirlo, a poder conversar con los autores regionales y a poder hablar un poco de grandes... Hemos conversado en varios podcasts con diferentes autores, escritores, narradores, gente que ha rescatado el patrimonio literario, pero hemos hablado poco con poetas, ¿ya? Creo que como 2 o 3 nomás. A veces dicen que la poesía es el pariente pobre, y ciertamente uno mismo que ama la poesía, uno mismo trabaja, de repente pasa este tipo de cosas. Pero bueno, estamos aquí con Viviana, con Viviana Salas, viendo uno de sus textos, que es micro relatos de macromachismos. Buen nombre, ¿eh? Macromachismo, micro relato, macromachismo. ¿Qué se debe esa dualidad de nombre, Viviana? Bueno, lo primero, microrelatos, porque más allá de que sí son microrelatos, en cuanto a la técnica, tiene que ver con las historias que están dentro del libro. O sea, son historias sobre violencia de género, todas con alguna raíz de casos reales. Y tiende a pasar eso. Yo veía de que la violencia hacia las mujeres o disidencias tiende a quedar ahí como un microrelato. O sea, estamos hablando de son casos reales. Inspirado, sí. Tiene que ver mucho con donde trabajas, que seguramente sacaste muchas Inspirada. Estoy escurrido hoy día, estoy súper escurrido. Tiene que ver, me imagino, ahí sacaste alguna cosa. Pero algunas cosas sí, no todas. Tiene que ver con cosas que, o sea, mira qué impresionante. Porque en el fondo yo estuve leyendo este libro, microrelato, y sí, abunda mucho la violencia. ¿Ya? Claro. Abunda mucho la violencia en términos del golpe, las cosas ya que llegan a mayores, asesinatos, en general cosas que son muy de la obviedad del machismo, ¿ya? Uh-huh. Pero me extrañó no ver, por ejemplo, cosas del micromachismo diario. Ya, porque ahí está el tema, los macromachismos, porque yo planteo el concepto de los macromachismos, porque yo y muchas teóricas del feminismo, y yo soy muy feminista, consideramos que los macromachismos no existen. Macromachismo. O sea, el micromachismo tan naturalizado no existe. Es solo machismo, o sea, el machismo es machismo, claro, y sí, se va normalizando en distintas escalas, pero, por ejemplo, ya el machismo así como cotidiano funciona ya a lo mejor a pequeña escala, pero temporalmente ocurre a diario, o entonces afecta de la misma forma. O sea, cualquier mujer con la que tú converses, tú le preguntas, oye, ¿has sufrido alguna vez? Y te va a decir que sí. Sí, a uno mismo, aunque lo quiera evitar, aunque no lo piense, todo tiene claro, ¿cómo se llama?, instalado en el ADN algunos temas de machismo. A ver, yo siempre he dicho en lo personal que yo soy un tipo que está día a día combatiendo mi machismo, ¿ya? No es porque me considere machista o no machista, porque la verdad es que por el hecho de ser hombre muchas veces uno es machista por la cultura en la cual está inserto. Sí. Yo soy un tipo que tiene 55 años y me crié con una cultura machista. Totalmente. ¿Ya? Entonces superar eso, y estamos hablando de superarlo después, especialmente el 2010 para adelante, donde se hizo muy patente y donde ya las cosas eran impresentables, cosas que antes eran presentables. Sí. Ha costado superarlo, uno hace todos los días el esfuerzo de superarlo, pero voy a morir en ese esfuerzo todavía. Sí, ¿ya? Siempre puede. Uno siempre está avanzando y siempre uno puede pedir disculpas y siempre puede mejorar hasta el último día de su vida.
Pero cuando hablamos de micro, macro machismo, uno entiende, yo entiendo bien lo que estás diciendo y coincido, son machismo al final, es una forma de decirlo para entender la escala del machismo, ¿ya? O sea, la escala de asesinarte, una escala ya... Es que en el fondo pero la escala de, no sé, de pasar donde hay un vaso y no recogerlo y esperar que la pareja sea la que lo recoja, sí, es un machismo, pero uno entiende que es un micromachismo que está en una escala absolutamente distinta, y por eso es que se habla de micromachismo. Yo coincido contigo que es machismo al final, sí, completamente, pero uno entiende eso. Lo que pasa es que cuando tú lo nombras y lo vas clasificando como micro, siempre va generando como una permeabilidad. ¿Hasta dónde yo voy a considerar algo micromachismo? Claro. Para ti, a lo mejor, o para otra persona es esto. Ya, pero oye, yo, no sé, te dije un comentario, nomás te halagué. A lo mejor tú te sentiste como, no, pero es un micromachismo. No seas... Entonces, siempre va escalando. ¿Y dónde ponemos el límite? Entonces cuando normalizamos, porque obviamente cuando nombramos las cosas les damos poder y decimos, no, pues esto es machismo. O sea, hazte consciente de que lo que estás haciendo es machismo, se genera un cambio. Es que es más lo duro, ves de otra forma. Es más duro, claro, porque es como bonito decir, sí, es un micromachismo, ya. No sé, es muy bonito, pero es ¿cómo se llama? Es básicamente quizás un micromachismo que no hace daño inmediato. ¿Ya? El machismo, ¿cómo se llama? El otro machismo hace daño, sometimiento mental, violencia, todo, eso hacen daño inmediatamente y daños mayores. El micromachismo es una cosa más bien de relación, de distintas cosas, que sí, entiendo perfectamente lo que estás diciendo, lo comparto. ¿Por qué decidiste escribir eso? Por lo mismo, porque habían muchas historias que a diario, o sea, todos tenemos historias y además hay muchas historias de violencia que que tienen finales muy terribles y que son reales. Sí. Por eso, o sea, yo digo aquí, todo esto está inspirado en historias reales, nada es ficción, o sea, obviamente está escrito como una ficción, pero todo tiene una raíz real, porque estamos tan normalizados a la violencia de que hoy día vemos una cosa, mañana vemos otra y se nos olvida la anterior, y así esas historias van quedando en el olvido. Eso es muy bueno para refrescar siempre, ahí vamos a leer uno, refrescar un poco la memoria respecto a lo que tú hablas del machismo. Que en el último tiempo ha sido, digamos, en una escala de mucho y poco impresionante, donde durante el estallido social fue un tema absolutamente fuerte, potente. Creo que en algunos momentos utilizado muy fuertemente, porque creo que hay algunas exageraciones que eran bastante obvias, ¿ya? Que no le hacía bien al mismo movimiento feminista. Pero ahora vamos probablemente a transitar en la otra escala de la moneda, donde en el fondo hay un peligro de perder ciertos derechos que este tiempo ha logrado establecer, y no sé si vamos a seguir avanzando más. Por eso yo creo que recordar esto siempre en la memoria hace bien. Viviana, léenos por favor alguno de lo que tú crees y consideres que es súper necesario para la gente leerlo. Mira, antes de leer algo, quiero hacer un comentario sobre, se tiende a pensar de que uno cuando escribe feminismo solo escribe para las mujeres. Y yo me he dado cuenta de que sin hacerlo así, o sea, yo no escribí este libro pensando en ese público. En la actualidad es un libro que yo prefiero y que llegue a las manos de hombres, porque cuando lo han leído las mujeres entienden, y es un homenaje a toda esta historia y todo, pero cuando lo han leído hombres, después me dicen, oye, no sabía que era tan qué terrible. Muy buen apunte en todo caso lo que estás comentando. Vamos a... Ya. Esta historia es una historia que me impactó mucho, y desde acá de la región, ¿ya? Bueno, esta historia se llama El Muro. Cuando su hija cumplió 18 años y salió de cuarto medio, Ana decidió que al fin era el momento de dejar a Roberto. Terminaron de comer y, aprovechando que su hija no se encontraba en la casa, se puso de pie, armándose de todo ese valor que en 19 años de matrimonio nunca había tenido. Lo echó de la casa susurrándole con voz nerviosa, pero firme, que ya no soportaría más gritos, golpes ni violaciones. Él, con toda la calma del mundo, solo respondió con un ataque de risa. Una risa gutural que le daba a entender que ya nunca se libraría de esta vida que tenían juntos. Ana corrió a su dormitorio, tomó un bolso y guardó un poco de ropa para ella y su hija.
Roberto, al darse cuenta de esto, comprendió que no solo se trataba de amenazas de una mujer entrando en la menopausia, como siempre le recalcaba, sino que ella de verdad se iba. Salió al patio, tomó un bidón de gasolina del auto, roció todas las puertas de la casa y les prendió fuego, gritando de la calle: «Si te querís ir, cruza, pues, huevona». Mientras Ana, parada detrás de ese muro de fuego, solo veía al fin la verdadera cara de aquel demonio con el que había vivido todo este tiempo. Pero él tenía razón en una cosa: si se quería ir, debía cruzar la puerta. Apretó el bolso con una mano, mientras con la otra se tapó la boca para no ahogarse tanto. Dio 2 pasos atrás y corrió hacia adelante, como si el muro de fuego no fuese una competencia. Cuando la hija de Ana llegó a la casa, una ambulancia cerraba sus puertas, mientras a su padre la policía lo subía esposado a la patrulla. Su corazón se paralizó. «Mamita, mi mamita, déjenme ver a mi mamita», le gritaba a los enfermeros, en tanto un policía intentaba contenerla. Cuando la puerta de la ambulancia se abrió, producto de los gritos del exterior, una joven horrorizada pudo ver que su madre se encontraba con una mascarilla en el rostro y la mitad de su cuerpo con quemaduras de primer grado. Pese al enorme dolor que las heridas le producían al frágil cuerpo de Ana, ella no dejaba de repetir: «Somos libres, hija. Al fin somos libres». Qué duro, ¿eh? No, duro y fuertes, en el fondo. Yo creo que esos relatos que son duros y fuertes, cortos, ya que en general tú podías hacer un cuento más largo y desarrollar la idea completamente, ¿no? Pero estos relatos son cortos, fuertes y al grano, son bastante peculiares, fíjate, porque en el fondo te generan impacto inmediato. Porque en menos de 5 minutos tú cambias el ambiente y entras con este proceso de reflexión y estás imaginando, ¿ya? Sí. O sea, todos hemos visto por la tele este tipo de casos, ¿no? De hecho ya está normalizado verlo por la tele, ¿no? Como la tele normalmente te entrega cada rato drama, uno ya se pone hasta insensible. Entonces, cuando uno lo lee es distinto verlo por la pantalla, como uno dice, ¿ya? Porque en el fondo tú lo estás imaginando y ese proceso de imaginar te lleva a la escena. Y una persona normal, digamos, empática, indudablemente siente dolor inmediato, ¿no? Está muy bien el relato, lástima que haya sido algo real, ¿ya? Sí, eso es terrible. Lástima que haya sido algo real y lástima que no sea un tema que sea una isla entre todo lo que sucede, sino que se diré que son cotidiano. Son casos que suceden, no sé si suceden todos los días, pero sucede, ¿ya? Desgraciadamente sí. Eso es lo peor. Lamentablemente, y no solo en gente de estrato social bajo, no. Que cruza bastante el tema de la sociedad. ¿Por qué tú quieres seguir escribiendo de esta forma? ¿Quieres seguir poniendo en valor el tema del feminismo? Feminismo en el buen sentido de la palabra, que está de repente hay sectores que utilizan muy de mala forma el tema del feminismo, piensan que es algo aberrante, o por el contrario. ¿Quieres seguir escribiendo con el tema del feminismo o piensas aportar algo más distinto a esa mirada? O sea, yo escribo sobre lo que conozco y sobre lo que soy, y el feminismo es una parte de mí que es fundamental, por lo tanto creo que no me imagino escribiendo cosas que no sean de feminismo. Sí, también me vinculo mucho con crítica social, territorio, hablo harto de... Creo que lo que menos escribo son cosas así como de amor, no es mi línea, pero sí mucha crítica social, y me gusta mucho relevar esas historias que van quedando ahí, las historias cotidianas que van quedando ahí como al olvido. Creo que todas las personas merecen un homenaje, o que al menos lo que les pasó no se ha olvidado. ¿Cómo es tu proceso creativo, Viviana? Uy, soy súper sensible, terriblemente sensible. Soy una persona que ahora lloro menos, pero yo lloro muy seguido. Me frustran mucho las injusticias, entonces en la escritura encontré una forma de plasmarla. O sea, mi lado de geógrafa visualiza, evidencia, logra ver, hacer los análisis de lo que ocurre, pero mi lado de escritora en el fondo la que plasma y la que dice, esto hay que sacarlo de alguna forma porque si no colapsamos. Yo creo que tiene que ver mucho incluso con los temas que pasan en la sociedad ahora. La gente está muy sobresaturada porque no sabe cómo sacar todas esas emociones que tiene. El tema de salud mental hoy día es un tema... Es bueno que hoy día sea tema. Ya, sí. Lo que pasa es que todavía no hemos ido a hacernos cargo de aquello, pero sí sigue siendo un tema y va a ser un tema de boga porque en el fondo hemos entendido que
que no todo lo que nos pasa es porque somos personas que nos portamos mal, o idiotas, o ahueonados, como nos decían, sino que hay un grado de sensibilidad que son escalas distintas y distintos tipos de cosas, distintos tipos. Este tiempo a mí me gusta mucho esta era, porque esta era nosotros hemos aprendido a normalizar que las actitudes y lo que nos pasa no es producto de mala costumbre, ¿ya? Sino que la salud mental es evidentemente fuerte y la sensibilidad es un camino muy rápido, ¿cómo se llama? Si la sensibilidad junto con lo que sucede no tienes una forma de desahogar, es un camino rápido a problemas de salud mental. Totalmente, ¿Ya? sí, absolutamente. Y por lo mismo, por ejemplo, hemos estado haciendo talleres y vemos ahí gente que a lo mejor jamás escribió, al plasmarlo en una hoja o sentirse escuchada, ya es una terapia, una terapia así, muy heavy. La Leslie, ¿cómo se llama? Que trabaja mucho con el tema de las terapias psicológicas de escritura, hace ese tema, y de verdad que de repente con casos muy complejos cuando lo escriben hay cierta involución del proceso que estaba llevando, y eso es muy notable. Y yo creo que una herramienta que nosotros de un u otro modo tenemos que asumir como institución y todo, de tratar de vincular más el tema de la salud mental a la literatura, que creo que un aporte, un granito de arena, no vaya a solucionar nada, por supuesto, ya no vaya a ser la gran solución, pero todos los granos de arena, más grano de arena, construyes una playa donde puedes descansar y alojar bien, ¿ya? Sí. Dime una cosa, escribir microrelatos y escribir poesía va muy de la mano, ¿ya? ¿Por qué? Porque el poder de síntesis que tiene que ver ahí es notable. Un poema, mi percepción personal, un poema no tiene por qué alargarse, ¿ya? Si tú hablaste del árbol que se cayó y estás describiendo el árbol que se cayó, con 2 párrafos, 3 párrafos, no para 5 hojas hablando de un ejemplo punto, pero el poder de síntesis obviamente va en la poesía, está el poder de síntesis, en los microrelatos también está el poder de síntesis. ¿Tú has leído mucho de ese tema? ¿Tú tienes algún autor favorito? ¿Tienes algo con el cual uno ve el espejo? Porque en general la mejor forma de avanzar, ya sea en literatura, poesía, es tener siempre el espejo de aquellos que han logrado estar arriba por algo, ¿ya? Y eso es lo que uno tiene que aspirar. ¿Tú tienes a quién? Yo, soy súper lectora desde chica. Cuando uno crece muy solo, tiende a buscar en la escritura, en los libros. Así que antes que escritora, yo soy lectora. No todo, hoy día las redes sociales te matan con ese malo solitario. No, es maravilloso. Pero sí tengo escritores, en general, le parto a mujeres. Mi escritora favorita en cuanto a narrativa es Margaret Atwood. Me encanta. Pero es que Margaret es muy poco conocida acá en la zona. Sí, la amo. Yo fui de los pocos que traje mucho su literatura y salvo con personas muy puntuales y van a comprarme algo de Margaret Atwood. No, me encanta y además me gusta mucho y creo que ella es mi inspiración en cuanto a escribir solo cosas que existen o que han ocurrido. Ella tiene eso en su base, por ejemplo, el cuento de la criada o los testamentos, solamente toma cosas que sí ocurrieron para hacer su historia, y eso me gusta mucho. La primera persona que me habla de testamento de Margaret Atwood, yo no había escuchado a nadie que me hablara de esto, porque no había escuchado a nadie que la haya leído, y menos testamento, entonces, buen punto. No, ella me encanta, y además tiene otros libros de narrativa también, donde toca estas historias de mujeres y de personas olvidadas. Entonces me gusta mucho cómo ella narra el cotidiano o la vida. Me gusta también Laura Esquivel, me gusta mucho su realismo mágico, su forma de plasmar el cotidiano en sus historias. Como agua para chocolate, muy poco conocida para acá. Sí, bueno, y la gente también pues se queja mucho porque ella después escribió otro libro, aparte de Como agua para chocolate. Bueno, tiene muchos, pero de la misma historia de Como agua para chocolate. Sí, que ese es eso básicamente por la película, ¿ya? Sí, pues. Sí. Está Kenny Reed y toda la cosa. Pero la gente no conoce poco y el mundo se amplía mucho. Y en cuanto a poesía, o sea... por ejemplo, me gusta mucho Gabriela Mistral, la amo mucho. Nada que hacer. Alfonsina Storni es mi ídola. Ella... Y tengo un poeta que me gusta mucho, pero que ya es de mi lado más político, que es Roque Dalton. Me gusta mucho cómo él plasmó todo lo que le pasó en su vida mediante la poesía. Creo que eso es una forma así. No, también, además, estamos hablando que tenía inspiración notable, o sea, Roque Dalton, yo también muchas veces me inspiré, leí mucho a Roque Dalton, hay mucha poesía que he escrito y
fondo leo y digo, puta, es que esto fue un poema que leí, que en el fondo no te podéis sacar de repente de encima algunas cosas. No, notable. La verdad es que es bien que uno esté mirando y se esté mirando, digamos, en un espejo con gente que de verdad está en otro nivel, ¿ya? Sí. Porque en el fondo tú después te vas en esa comparativa, sí, y vais destruyendo el 80% de lo que escribiste cuando empecé. Pero ese 20% que llega es porque estuvo bien logrado, ¿ya? Así que te felicito con eso. ¿Qué viene ahora, Viviana, en este año? ¿Qué podemos esperar de ti este año, Viviana? Mira, algo un poco fuera de mí. El año pasado escribí un fanzine para mi hija. Ella me lo pidió. Escribí un fanzine porque ella le gusta. Somos muy amantes de las cosas de terror. Ya, nos gusta mucho. Bueno, también me gusta mucho Mariana Enrique, como ese tipo de cosas. Entonces me dijo, mamá, ¿me puedes escribir un cuento de terror? Y yo le dije, ya. Y al final de ese cuento de terror salieron 4 cuentos de terror que fueron en ese fanzine que lo publiqué así. O sea, lo vendimos en la Fiju y lo vendí así sin ninguna. Yo lo llevé, yo dije, bueno, sin ninguna, y se vendió mucho y me quedó el bichito porque eran cuentos de terror social. ¿Fue autoeditado? ¿Tú mismo lo armaste el libro? Armé, y de ahí dije, ya, ¿sabéis qué? Empecé a escribir más y me di cuenta que al final escribí varios. Y estoy como tratando de darle un orden a eso. Y paralelamente estoy trabajando en un poemario que lo traigo escrito desde el año pasado, que se llama... Ay, me olvidé el nombre de mi poemario en este momento, perdón. Me puse el nombre del poemario es lo último que uno hace. Sí, pero... fragmentadas. Ese es el nombre de mi poemario. Y te digo que es verdad, el poemario es lo último que uno hace. Yo una vez partí con el poemario con el nombre primero, después el nombre de No, si al final es... Ahora voy a editar un libro en Argentina y en Cuba, van a editar un poemario y no hallamos el nombre que ponerle, ¿eh? Son poemas de amor, de desamor absoluto, ¿ya? Y Hernán Rivera Telier, pesado, me dijo, ¿sabes qué? Ponle ¿cómo se llama? Me dijo un nombre odioso, estoy recordando el nombre que estoy a punto pensando sinceramente en ponerle, no, ¿ya? ¿Cómo se llama el nombre que me dijo? Poemas, no, poemas de desamor, ¡ay, se me fue! Eso pasa cuando estamos en vivo en directo, ¿viste? Se me fue dispersos. Y es re famoso, no, pero ya me voy a acordar, sigue hablando, por favor. El poemario se llama Fragmentadas, lo estoy escribiendo desde el año pasado y sigue un poco la línea también de esto, pero en este caso es pura poesía, también de historias de mujeres, y porque me gusta mucho relatar historias y me gusta que se den a conocer, así que eso. Poemas cursis y otras cebollas. Ay, pero está muy bueno. O sea, sí, bueno. O sea, uno no que desprecia, porque la verdad uno trata siempre de aislarse lo cursi, porque en el fondo lo cursi es lo que mata la poesía. Lo veía en la radio, pero después dije, ¿sabes qué? Está bueno el nombre, porque en el fondo lo que va a pasar es que cualquiera lo va a tomar porque va a pensar en aquí esta cursilería. Sí, está bueno. No es cursilería, pero en el fondo está bueno, ¿no? Y otra cebolla, mira que desagradable. Pero hay que reivindicar las cosas cebollas, porque al final el bolero y todo eso son parte de nuestra idiosincrasia. Yo soy cebolla. Si bien es cierto, soy un fanático del jazz, me gusta mucho el jazz, escucho ópera, escucho cosas de música clásica que me gusta mucho, pero la balada me mata. No. Yo escucho José que viva la música montones de veces, entonces no, yo soy entero cebolla. El otro día estaba pegado con Jairo, mira, pues, pegado. Yo soy fanática, pero así fanática, tengo un amor platónico y la admiro mucho. Yo amo a Cecilia y me encanta, y en mi caballito de batalla en los karaoke y la amo, o sea, creo que es un música. Uno tiene eso, ¿no? No, si uno tiene esos gustos. Una vez me dijeron, ¿cuál es tu gusto más? Miriam Hernández. Y yo se lo dije, ella una vez estuve conversando con Miriam y toda la cosa. Bueno, nada que hacer, pues, nada. Esa cuestión no lo pide, no nace nomás con ese tipo de gusto, pero sí. Fanático y conocedor del jazz. Eso es lo que digo, que la cosa me fascina. No. Pero José me mata. No nos podemos definir solo por una cosa, somos muy complejos para... Totalmente, Mon Laferte, igual vi el espectáculo. La amo también, me encanta. Tremendo espectáculo se mandó en Viña, huevo. Increíble, ella es una diosa. Y también escribe poesía. Sí, escribe poesía, dibuja, no es una artista seca, completa, nació con el espíritu artístico. Pero además el espectáculo que mostró en Viña del Mar, fue increíble, otro nivel. Increíble. La estética, escogió las canciones, la puesta en escena,
una locura. No, ¿ya? ella es una diosa. Viviana, nos queda un par de minutos solamente este tema. ¿Qué quisieras tú que la gente supiera de tu obra, de tu literatura para poder leerte? Como uno dijera, ¿por qué tengo que leer a Viviana? ¿Qué le dirías tú a la gente? Uy, qué es una pregunta densa, pero sí, uno tiene que sacársela siempre de la mejor forma. Es pelear contra tu no, dale, Lego. Aquí está, hay, ¿cómo se llama? Un pase para poder optar por el Lego, no hay ningún problema. Está bien. Creo que tengo una pluma bien crítica, no, y creo que eso de repente a la gente le hace falta, y porque creo que mis historias son entretenidas, a pesar de que son crudas y todo, son entretenidas, así que al menos no se van a aburrir cuando lean. Así que tanto mi libro, Microrrelato de Macromachismo, sobre todo se los recomiendo mucho a los hombres que están transitando por este cuestionamiento hacia el feminismo, o que son padres o hermanos, o léanlo, van a ver que el feminismo no los va a transformar ni les va a hacer nada malo. Es sentido común solamente. Sentido común. Y porque además mis historias son entretenidas, creo que es por eso, creo que es una voz real y entretenida. Así que... Estuve leyendo este libro ayer, sí, son duras las historias, sí, son duras. De repente tú leí alguna más chica y te deja... Pero son entretenidas, está bien escrita, tiene ritmo, ¿ya? Claro. Es impresionante que en general el tema del ritmo es uno de los grandes atenuantes del escritor, el ritmo, mantener el ritmo, no extenderse y tratar de que la cosa diga lo que tiene que decir. Hay algunos autores que son padres de ese tema. Hernán Rivera, amigo mío, creo que independiente de que te pueda gustar o no gustar la obra, él tiene un sentido del ritmo muy grande, ¿ya? Como tienen varios autores también. Kassenbach, en el psicoanalista, tiene un ritmo pero absorbente. El ritmo es lo que te hace que no te pierdas, no quieras dejar de leer. Y la historia hace que uno recuerde al final lo que leyó. Sí, ¿ya? Entonces creo que este libro yo lo recomiendo, siempre hago recomendación de libro, pero Microrrelato de Machismo, ¿dónde lo podemos encontrar? Ojalá podamos encontrarlo pronto en Pilsig Librería, no lo tengo ahí. O sea, totalmente espero que pronto podamos tenerlo ahí. Sí, hablé con Daniela para que me envíe, ¿cómo se llama? ¿Ella sí, tiene los libros? Ella, la editorial. Pues, van a estar en la Feria del Libro, sí, ya reservaron un stand, así que van a estar ahí en la totalmente, Feria del Libro. Bueno, está en la competencia también. Está el Círculo Maduro de Durandía, la otra poesía. La competencia, todavía no he conversado con ellos, no me han dicho nada. ¿Las polillas? No, las polillas no, me refiero a que el libro también está disponible en la librería. Sí, no hay ningún problema. Sí, está disponible en la librería que leo. Sí, no hay problema. Antofagasta, sí, por eso decía la competencia, pero que las polillas no somos competencia. No, por eso pensé que estabas hablando de eso, es que competencia. No, yo estaba hablando de la librería. Las polillas somos un grupo de escritoras feministas que nos encontramos dentro de escritoras que tuvimos cosas afines, pero cero competencia. No, además sería ridículo, hay poco agrupaciones. Sí, no, para nada. Bueno, en este tema del arte y la cultura, créeme que el tema del ego es, en general. Sí. Viviana, entonces te podemos encontrar en Que Leo, próximamente en Pilsig Librería como corresponde. Y directamente con la editorial La Otra Poesía, con las redes sociales. Ahí va a estar todo el tema, así que usted ya lo sabe, acuda, cómprela. Compre, porque en el fondo nosotros somos uno de los grandes actores propiciando que la gente invierta en autores locales y no piense que todo es gratis, ¿ya? La gratuidad es buena, pero la gratuidad también limita mucho la creatividad y la autosustentabilidad de algunas cosas, ¿ya? Sí. En este mundo, especialmente en la época donde va a entrar, donde va a haber mucho cuestionamiento, la entrega de recursos para la cultura, uno dice, ¿por qué el Estado tiene que estar presente en la cultura? Porque si el Estado no está presente en la cultura subvencionando muchas cosas, la cultura se transforma en un ente absolutamente elitista. Totalmente. Para quien pueda pagar o para quien pueda hacer. Y tiene que llegar a todos. Para que llegue a todos tiene que estar subvencionado, no hay otra forma de entender la cultura en este tema, ¿ya? Viviana querida, un gran abrazo, ¿ya? Gracias por venir a este espacio, gracias por compartir con nosotros hoy día parte de tu obra, gracias por compartir con nosotros cómo da tu talento y tu sensibilidad, y esperamos tenerte cerca, verte crecer y ver nuevamente lo que estás haciendo, ojalá en la Feria del Libro, ojalá en distintos lados, así que te agradezco mucho tu presencia. Muy agradecida a ti, me sentí muy cómoda y por este espacio que es maravilloso.
Y por todo lo que hace para por el tema del libro. Yo creo que... Yo me lo cuestionaba. No. Pero sí, así que gracias a ti. Y nosotros seguimos ahora en este espacio, en este podcast Entre Páginas. Vamos ahora a la recomendación de libros. No sé si viene el rockstar de la recomendación de libros, ¿ya? O me va a tocar a mí nuevamente recomendar el libro. Alfredo, que la gente pide a Alfredo, ¿cómo se llama? No sé si está él o me lo dirán de ir por la directora o me van a tirar a mí recomendando libros nomás, saca uno de abajo y recomiéndalo. Hay que hacerle amiga en este caso. Vamos y volvemos enseguida con la recomendación del libro. Muchas gracias, Viviana. Gracias, volvemos que enseguida. estén bien. Hola, mi nombre es Alfredo Gutiérrez y vamos con la recomendación de hoy. Oye, ¿se acuerdan de esa serie Mad Men? Famosísima, ¿cierto? Que estaba ambientada en los años 60, en los años 50-60, ¿cierto? Para 70, que ya, que en el fondo recuperaba todo el mundo de la publicidad, pero de la publicidad más agresiva, ¿cierto? Que era muy trágica, ¿cierto? Con este hombre un poco desnaturalizado, que tenía una capacidad soberbia para inventar ideas y vender productos y servicios. Súper buena la serie, no sé cuántos premios obtuvo. ¿Y por qué les cuento esto? Porque el creador de la serie, Matthew Weiner, escribió este libro que se llama Absolutamente Heather. Absolutamente Heather. Y esta sí que es una nebolita chiquitita, ¿no? 150 páginas y además que me encantó porque además que estoy medio ciego, miren la letra, es como súper grande. Me encantó. Es una novelita que cuenta la historia de una mujer migrante que tiene aspiraciones, que es relativamente hermosa y se casa con un tipo que no tiene ni un tipo de brillo físico, no es muy inteligente o sociablemente inteligente, avispado, ¿cierto? Pero finalmente él la logra convencer con una billetera bien grande que influyó en la decisión de que ella se casara con él y terminan teniendo una hija que se llama Heather. Ese es un relato, ¿cierto? Es una chiquitita que es preciosa y que va a ser gatillante de conflicto finalmente con el padre y la madre. Y el otro relato es de es totalmente opuesto, ¿cierto? Porque cuando hablamos de Heather y su familia, hablamos de la opulencia, porque él gana mucho dinero, en una casa fastuosa, con todas las comodidades había y por haber, ¿cierto? Un colegio lujoso, etc. Pero cuando hablamos del otro personaje, que tiene la misma edad, hablamos de alguien que a los 14 años ya estaba en la cárcel por haber asesinado a otra persona. Entonces, son dos disquisiciones bastante distintas. Su mamá era prostituta y drogadicta y vivía en un cuartucho de mala muerte. No sabemos quién era el padre. Y resulta que la novela va saltando de historia en historia, así que por lo tanto sabemos que en algún momento se van a encontrar, cosa que sí sucede. Y sucede así casi a la mitad. Y se encuentran y son estos dos universos, estas dos fuerzas que chocan por las realidades. El chico es bastante perverso, ¿eh? No es pobre, es asesino y además tiene algunas perversiones. Pero lo que a mí me parece que es interesante de la novela es que toma a Heather, ¿cierto? Esta chiquitita, como gatillante de los conflictos de las relaciones de pareja, del aburrimiento
de sí mismo, del no conocerse, porque la mujer finalmente dedicó todo su tiempo a criar a la chica, se desentendió del marido y nunca entendió si había algo que ella realmente quería hacer por sí misma, ¿cierto? Y el marido también de otra forma, ¿cierto? Por un camino paralelo, también está en una etapa donde se da cuenta que todo lo que hace y trabajar arduamente es para su hija y, y es un desastre, ¿cierto? Realmente un tipo que no entiende dónde está, entre medio se queda sin trabajo, conflicto, ¿cierto? Porque el sentido de la relación con su mujer y con su hija es el dinero. Así que comienza a engañar a la esposa con el clásico salir de la clase temprano para decir que va al trabajo. Oye, no tiene nada que ver con Mad Men, ¿cierto? Que es una serie con otra línea de disquisiciones. Aquí particularmente me parece que habla de esta necesidad de algunas personas de crear unas siluetas falsas para vivir la vida, ¿no? Del yo soy, yo tengo, yo poseo, o yo estoy en tal o cual lugar, por tanto debieses como mirarme hacia arriba. Se lee muy rápido esta novela, se agradece que tenga así el tamaño de fuente. Y nada, recomendable para los que quieran ver también y conectar con la obra de este Matthew Weiner, ¿cierto? Y qué es lo que está construyendo en términos literarios, ¿cierto? Porque él finalmente siguió haciendo televisión, creo que hizo un par de películas, ¿cierto? Pero en este caso nos vamos a lo que es su libro. Ahí tenemos otra recomendación literaria en este programa.